Gobiernos en algunos casos asociados al militarismo, otros con gobiernos civiles como por ejemplo el régimen de Alfonsín, y otros como el de la Arruga, y otros como el que estamos viendo en esta era Kirchner, donde cada uno marcado por episodios distintos, pero como el tema de la corrupción estelarmente ahora visto, ninguno en ese nivel, ninguno en un nivel donde se ven o se hablan de bolsas de dinero. Esto impacta y lo primero que produce es un proceso de degradación de la legitimidad presidencial, Osvaldo, porque las crisis en los estados o devienen porque quien detenta el poder es un gobierno usurpador o porque es un gobierno corrupto. Y entonces allí es donde comienza el germen de los procesos ulteriores de polarización. Un país como Argentina, que ha pasado últimamente por sendas crisis, que tiene una senda crisis, que está muy asociado a estos mecanismos supraestatales como el ALBA, ¿no es cierto?, para solventar las grandes deficiencias que se tienen hacia el interior. A la Argentina, evidentemente, le hemos visto un nivel de asociación muy grande con Venezuela y los países asociados al tema del petróleo, para poder justamente solventar estos procesos hacia adentro. Entonces, esto impacta mucho en una Argentina que, reitero, con una era Kirchner, cuando hay un presidente y luego una esposa que asume por votación popular, es verdad, pero que empieza a desgastar, lo que nos revela es que cuán importante, Osvaldo, es el proceso de cambio. Cuando hay la alternancia del poder. Por eso Montesquieu nos hablaba no solamente de la separación de poderes, sino la importancia de la alternancia. Evita, disminuye, aleja temperamentalmente cualquier propósito de, al quedarse en el poder, llegar a estos escenarios de corrupción que impacta, que es una conducta y lacera hacia adentro la visión que la gente tiene de su gobierno. Quería darte un dato, un tema que está relacionado con la mentira desde el poder. Se dijo que habían en estas enormes inundaciones en La Plata, que habían 64 muertos. Según el informe que he recibido, siguen apareciendo cadáveres y el gobierno ha ocultado que son más de 200 muertos. O sea, al lado de la corrupción hay una mentira instalada al extremo de la mentira para el manejo de las cifras económicas. Sí, y eso es mucho más grave todavía, porque coloca al Estado, coloca a Argentina, no solamente en un ámbito que ya es una inconducta en el tema de la corrupción, sino en el bien jurídico máximo que es la vida, las muertes, la violación de derechos humanos. Argentina tuvo violación de derechos humanos durante la época del militarismo, que algunos de ellos están pagando cuitas en los recintos penitenciarios en Buenos Aires, y estas apariciones de muertes, muchas de ellas sistemáticas, nos da cuenta evidentemente que estamos frente a un régimen que comienza, yo diría, a desvanecerse, a debilitarse, a desgastarse, porque cuando no se actúa con limpidez, fíjate, un jefe de Estado tiene que ser transparente, directo, tiene que transmitir confianza, y cuando la confianza se pierde, todo empieza a desboronarse. La legitimidad, el sostenimiento del poder pasa por un régimen abierto, transparente y limpio, que es lo que no está pasando justamente en estos momentos. Este régimen tiene una relación directa con Venezuela. Nicolás Maduro, en su gira por América, ha estado en Argentina, en Uruguay y en Brasil, y los tres lo han recibido como un gran jefe político, cuando es simplemente un títere de los hermanos Castro y sumamente cuestionado porque ahora no quiere hacer la auditoría a la cual se comprometió en UNASUR. Sin embargo, Venezuela, como tú sabes, le compró parte de
de la deuda argentina y hoy día están amarrados económica y políticamente. Esto genera también un panorama muy complicado para estos dos países. Sí, yo creo que, fíjate, el gran problema de Venezuela ahora es la legitimidad gubernamental. El jefe de Estado comenzó mal, comenzó cuestionado, un presidente censurado por la mitad del país, un presidente en consecuencia debilitado, que ha tenido algunas ráfagas en su política exterior de encuentros y desencuentros con los propios países miembros de la UNASUR, y que ahora comenzó a viajar para sostener un nivel de legitimación. Mira, los presidentes ya fueron a Venezuela el día de la asunción al poder. Lo que tiene que hacer Maduro es, si quiere sincerar su legitimidad, tiene que construir hacia adentro lo que se había hecho en Lima. ¿Qué se dijo en Lima? Dos cosas: tolerancia con la oposición y transparencia en las auditorías y diálogo. Lo que no existe. Por tanto, mientras estas dos cosas, que fueron la premisa señalada aquí en Lima, y que no entiende por qué hoy se está retrocediendo, y cuando el Perú es un país que tiene la calidad de ser presidente pro tempore de UNASUR, ¿no es cierto?, de seguir liderando como corresponde, ahora se retrocede y se dice que ya no hay una agenda para el tema de UNASUR. Entonces, vemos aquí inconsistencias, a mi juicio incongruencias, que no le hacen bien ni al uno ni al otro. Ahora, te doy dos datos. En una última encuesta hecha por Data Analysis en Venezuela, el informe es sumamente claro: de cada 10 venezolanos votarían hoy, si hubiera elecciones, 6 por Capriles y 4 por Nicolás Maduro, para que veas el rápido deterioro de este régimen. Y luego, frente a lo que tú dijiste, como para tu análisis, cuando estuvo en Uruguay Maduro, en su discurso, el presidente del ex Tupamaro de Uruguay le dijo: dedícate a resolver los problemas internos de lo que acabas de decir, dedícate a resolver los problemas internos de Venezuela, resuelve el problema del agua, el problema de la luz, ¿no? El problema de la inflación, el problema de la construcción de las vías, de las viviendas, gobierna para adentro, no estés todo el día polemizando con la oposición te está ganando, deja de polemizar y ponte a gobernar, pero parece que eso no es lo que sabe hacer este chofer de autobús.